Bienvenidos a este video tutorial acerca de planificación, diseño y administración de base de datos. Lo primero que hablaremos aquí es acerca de la planificación de base de datos. Y son actividades de gestión que permiten llevar a cabo las distintas etapas de vida del desarrollo de sistemas de base de datos de la forma más eficiente y efectiva posible. Un paso importante antes de comenzar la planificación de la base de datos consiste en enunciar claramente la misión del sistema de base de datos. El enunciado de la misión define los objetivos principales del sistema. Las personas encargadas de sacar adelante el proyecto de base de datos dentro de la organización, como por ejemplo el director o el propietario, son quienes deben definir cuál es esa misión. Enunciar la misión ayuda a clarificar el propósito del sistema de base de datos y a proporcionar una ruta más clara que conduzca a la creación del sistema de base de datos requerido de forma efectiva y eficiente. Una vez definida la misión, la siguiente actividad implica identificar los objetivos de la misión. Cada objetivo de la misión debe identificar una tarea concreta a la que el sistema de base de datos debe proporcionar soporte. La suposición en que esto se basa es que, si el sistema de base de datos soporta adecuadamente los objetivos de la misión, podrá cumplirse esa misión de forma satisfactoria. Además de estos dos enunciados, la misión y los objetivos de la misión, pueden acompañarse de cierta información adicional que especifique en términos generales la tarea que hay que realizar, los recursos con los que hay que llevar a cabo y el dinero que debe costar. La planificación de la base de datos debe también incluir el desarrollo de estándares que regulen cómo recopilar los datos, cómo especificar el formato, qué documentación hará falta y cómo debe proporcionarse al diseño y la implementación. Puede consumir mucho tiempo desarrollar y mantener los estándares, debiendo asignarse recursos para su definición inicial y para encargarse del mantenimiento posterior. Sin embargo, un conjunto de estándares bien diseñados proporcionan una base para formar al personal y para efectuar un control de calidad, y puede garantizar que el trabajo se adapte a unas ciertas normas independientemente de las capacidades y de la experiencia de los empleados. Definición del sistema. Esta describe el ámbito y los límites de la aplicación de base de datos y las principales vistas de usuario. Vista de usuario. Define qué es lo que se requiere de un sistema de base de datos desde la perspectiva de un determinado rol de la organización, como por ejemplo gerente o supervisor, o de un área de aplicación empresarial como un empleado de marketing, personal o control de almacén. Un sistema de base de datos puede tener una o más vistas de usuario. La identificación de las vistas de usuario es un aspecto de gran importancia a la hora de desarrollar un sistema de base de datos, porque ayuda a garantizar que no se deje de lado a ninguno de los usuarios principales de la base de datos a la hora de desarrollar los requisitos para un nuevo sistema. Las vistas de usuario también son particularmente útiles en el desarrollo de un sistema de base de datos relativamente complejo, al permitir descomponer los requisitos en una serie de piezas manejables. Una vista de usuario define lo que se requiere del sistema de base de datos en términos de los datos que hay que almacenar y las transacciones que hay que ejecutar con los datos. En otras palabras, lo que los usuarios harán con los datos. Los requisitos relativos a una vista de usuario
pueden diferir de otras vistas o solaparse entre ellas. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama que representa un sistema de base de datos con múltiples vistas de usuario, denominadas vista de usuario 1 a 6. Observe mientras que las vistas de usuario 1, 2 y 3 y 5 y 6 tienen requisitos solapados que se muestran con áreas sombradas, y la vista de usuario 4 tiene requisitos completamente independientes.